En los tiempos que corren, la ciencia y los científicos aún no encuentran el canal apropiado para hacerse escuchar. Y tienen mucho que decir. Bienvenidos a la playa de la ciencia, donde los artífices del progreso en nuestro país al fin cobran voz. Esto es Science Beats. Bueno, pues bienvenidos a la playa de la ciencia. Seguimos con estas ediciones especiales de cuarentena y confinamiento y centrando la temática, como no podía ser de otra forma, pues en la situación que estamos viviendo con la enfermedad de la COVID-19 y este coronavirus. Y hoy estamos muy bien rodeados en la playa de la ciencia, cada uno desde su cabaña, eso sí, respetando la distancia de seguridad. Hemos conectado con Jesús Gil Pulido, embajador jefe de la Sociedad Española de Inmunología y actualmente trabajando en el Instituto de Biología Molecular de Maguncia, de Mainz, en Alemania, ¿verdad? ¿Qué tal, Jesús? Muy bien. También tenemos a Santiago Costas Ramón, que trabaja en la Universidad Técnica de Dresde, en Alemania, ¿no? Y que está haciendo su doctorado muy relacionado con enfermedades autoinmunes. Exacto. Y, hola, Santiago, y Daniel, Daniel Lozano, que ya le llamo Daniel ya porque es casi del club platino, ¿no? Como dicen en El Hormiguero, porque ya le conocemos por sus anteriores intervenciones en la playa de la ciencia y que nos habla desde Nueva York. Él es investigador en el Hospital Monte Sinai. ¿Qué tal, Daniel? Muy buenas a todos. ¿Qué tal? Bueno, pues hoy vamos a hablar, decíamos una vez más, del coronavirus, pero en este caso, se ha ido intuyendo que todos tenéis pues experiencia y un background y un conocimiento importante en el campo de la inmunología. Entonces vamos a hablar de esa relación del coronavirus y cómo afecta a nuestro sistema inmune y cómo esto acaba repercutiendo en nuestra salud y en nuestro organismo. Yo os he presentado muy brevemente, pero sí que queremos que nuestros suscriptores os conozcan y que un poco justifiquéis por qué estáis aquí hablando de esto. Y aunque quede un poco así en plan campamento, pues yo os voy a invitar a que habléis un poco de vosotros en una breve introducción. Jesús, no sé si quieres comenzar y así, pues eso, te vamos conociendo todos. Vale. Muchas gracias por la invitación. Como has dicho, estoy trabajando ahora mismo en Alemania en el Instituto de Biología Molecular. Estoy en una unidad de citometría de flujo. Es una palabra así un poco rara, pero bueno, para entendernos todos es simplemente pues miramos las células que están en el organismo y pues decimos qué célula es y qué célula es esta y qué célula no es, porque cuando tú miras las células al microscopio generalmente no puedes decir nada a no ser que las tiñas con determinados componentes. La verdad es que llevo trabajando en inmunología toda mi vida. Hice un máster en inmunología en Madrid, después me vine aquí a Alemania donde hice un doctorado en inmunología cardiovascular y la verdad es que llevo en la Sociedad Española de Inmunología ayudando a divulgarla, porque sé que el concepto de inmunología también es una cosa que cuando la gente escucha dice, uy, inmunología es muy difícil, y luego le hablas de inmunoterapia contra el cáncer, vacunas, alergias, prácticamente esto de inmunología. Así que bueno, la verdad es que es mi pasión la inmunología y creo que en un momento como el que estamos ahora es clave contra el coronavirus. Genial. También tenemos a Santiago Costas. Cuéntanos un poquito, déjanos ver qué es lo que haces. Sí, hola. Bueno, muchas gracias por la invitación. Me alegro mucho de estar aquí y poder compartir aquí un poco de la ciencia, ¿no? Que yo creo que como científicos, yo creo que todos tenemos la responsabilidad, ¿no?, de comunicar la ciencia y sobre todo en estos días donde hay tanta desinformación. Bueno, pues yo, como ha dicho Diego, yo estoy en Alemania trabajando en la Universidad Técnica de Dresden haciendo mi doctorado. Yo soy de Zaragoza y estudié allí biotecnología, hice el grado de biotecnología allí, luego hice un máster y me vine para Alemania para hacer el doctorado. Creo que es una historia casi típica en los tiempos que corren. Y bueno, mi doctorado está centrado en enfermedades autoinmunes y lo que se llama la inmunidad de los ácidos nucleicos, que suena un poco pomposo, pero en el fondo hay una serie de enfermedades que también comparten un poco lo que aprendes de estas investigaciones, también se puede aplicar a los virus. Y estas enfermedades lo que comparten es que se acumulan estos ácidos nucleicos, que el ácido nucleico es el típico ADN o ARN que ahora se usa mucho, se acumulan en las células y eso activa el sistema inmune de manera errónea o de manera aberrante y entonces lo que se produce es una enfermedad autoinmune
que básicamente es que tus células del sistema inmune, las que se supone que te tienen que defender de los patógenos o del cáncer, se vuelve contra ti y te empieza a atacar tus propias células y entonces es destrucción masiva. Y bueno, pues yo me dedico, utilizamos modelos animales para investigar las razones de estas enfermedades y para, en un mundo ideal, llegar a poder generar una terapia para estos pacientes. Estupendo. Y Daniel Lozano, que bueno, por si alguien se ha incorporado de última hora y no le conoce en Science Beats, que bueno, también es verdad que hace ya bastante desde que hablamos por primera vez, porque todavía no habías emprendido tu viaje a Nueva York, a los Estados Unidos, y nos hablabas un poco de lo que ibas a hacer, pero ahora ya, pues ha pasado un tiempo. Ya... Desde 2017 ha llovido y ha habido pandemia. Bueno, pues muchas gracias por invitarme. Un placer estar de nuevo en la Playa de la Ciencia aquí con vosotros tres. Es una alegría. Y bueno, pues lo que decía Diego, ya me he presentado muchas veces, pero resumiendo mi carrera científica, mi tesis doctoral versó sobre las alergias alimentarias, en concreto el desarrollo de vacunas peptídicas para el tratamiento y la prevención de la alergia al huevo. Después de eso me fui a Francia, a París, y allí trabajé principalmente con un modelo de alergia alimentaria que no está mediada por la inmunoglobulina IgE, como es la esofagitis eosinofílica. Y en el año 2017, la última vez que nos vimos en esta playa antes de que todo esto pasase, me vine al Hospital Monte Sinaí y en estos 3 años pues me he vuelto un poquillo experto en células CD4, células TCD4 en inmunidad adaptativa, y pues cuáles son sus mecanismos, cómo se generan, qué especificidad tienen y cuáles son sus características inmunológicas. No sé si esto justifica mi presencia, como decías antes, para hablar del virus, pero desde luego el background inmunológico es lo que adereza todo esto, y creo que nadie ahora mismo entiende con claridad la respuesta inmunológica frente al virus, de manera que el sazonar desde las diferentes áreas de inmunología esto es algo realmente productivo, así que creo que va a ser una conversación muy útil. Pues adelante entonces, vamos a ello. Bueno, por si alguien piensa que estamos mezclando churras con merinas, vamos a hacerles ver que no es así y vamos a hablar en primer lugar de esa relación que existe entre, bueno, pues esa infección por este coronavirus y el sistema inmunológico y la inmunología al fin y al cabo. No sé si Jesús puede comenzar un poco a abrir esta charla hablando pues precisamente de esto y también de esas respuestas inmunes que se generan ante la infección del virus. Así que te damos el turno de palabra y, por supuesto, no te interrumpiremos, pero sí que a lo mejor levantaremos la manita o trataremos de hacerte alguna pregunta si nos surge. O sea que Daniel y Santiago también sentidos libres de hablar. Adelante, Jesús. Bueno, para empezar, yo creo que hay que dejar un poco claro, ¿no?, el sistema inmunitario que es, porque igual esto ya nos va metiendo un poco en faena cuando vayamos explicando qué es o qué células se encargan de luchar contra qué. Yo siempre utilizo la analogía de que el sistema inmunitario es un ejército. Todos tenemos ese ejército en nuestro organismo y está siempre ahí, pues viendo que no te ataquen patógenos del exterior, incluso también que las cosas por dentro del organismo no se vayan un poco de madre, como pueden ser las células tumorales, ¿no?, que pierden un poco el control. El sistema inmunitario siempre está ahí pues para decir, oye, no os flipéis, no os convirtáis en un cáncer, que esto puede ir mal. Entonces el sistema inmunitario, pues eso, siempre lo tenemos ahí y siempre nos está protegiendo. Lógicamente ahora tiene mucha importancia con el coronavirus. ¿Por qué? Ya sabemos todos que, por ejemplo, así como contamos antibióticos, ¿no?, para cuando tenemos infecciones bacterianas, no tenemos un medicamento que sea como un antibiótico para virus. Es decir, los virus van a entrar en el organismo y tu cuerpo tiene que hacer frente a él, ¿vale? Es muy típico cuando, por ejemplo, tenemos una gripe, pues te dice, mira, vete a tu casa, te quedas una semanita y la pasas. Esto quiere decir que tu sistema inmunitario está actuando. Entonces, el sistema inmunitario, ¿cómo reconoce a los virus? Pues el sistema inmunitario tiene como 2 ramas muy importantes. Tiene una rama que yo le llamo la rama bruta, pero muy inespecífica. Es decir, es un grupo de células que a lo mejor nos suenan, como pueden ser los macrófagos, las células dendríticas o los neutrófilos, que lo que se encargan es, pues, en cuanto entra algo en el organismo, ellos dicen, ups, esto no pertenece aquí, vamos a destruirlo. Pero les da igual lo que es. Y además montan una respuesta, pues, bastante interesante.
Luego tenemos otra respuesta que yo la llamo la lenta, que sería la adaptativa, que está compuesta por células T y células B, que Daniel, por ejemplo, ya ha mencionado que él está trabajando en células TCD4, que es un tipo de esta respuesta adaptativa. Entonces, esta es como la respuesta que va a generar memoria después. Entonces, sabiendo todo esto, ¿qué es lo que sabemos ahora mismo con el coronavirus? Pues lo que sabemos es que en un 80% de los casos, cuando el coronavirus entra en el organismo, estamos llamando coronavirus, pero es específicamente el SARS-CoV-2, porque coronavirus hay muchos, los que provocan también resfriados comunes son coronavirus, que por mucho que parece que ahora es una cosa nueva, realmente siempre han estado entre nosotros. Cuando este coronavirus entra en una gran proporción de gente, ya digo, 80%, pues el sistema inmunitario actúa de manera pues excelente. Es decir, el virus entra, puede provocar unos síntomas un poco más o menos graves o no, pero generalmente siempre son moderados y no nos hemos enterado de nada. Entonces, ¿qué ha pasado durante todo este tiempo? Pues que se han activado las células del sistema innato, esto es como que son los brutos que van allí. Por ejemplo, los macrófagos empiezan a acogerse a los virus y decir, oh, esto aquí no sigas dividiéndote. Se comunican con las células T se comunican con las células B y se produce una respuesta de anticuerpos. ¿Qué es lo que pasa? En un 20% de los casos, y la verdad es que no sabemos por qué ahora mismo, pues resulta que ese sistema inmunitario reacciona muchísimo. Es decir, en vez de parar en los pies al virus, lo que hace es que el virus parece que dice a mí no me puedes pillar y se empieza a dividir muchísimo. Entonces, el sistema inmunitario un poco como que se le va la olla. Siempre digo, empieza a producir una cantidad excesiva de alarmas que se llaman citocinas y que provoca una tormenta, realmente. Esa tormenta que hemos mencionado alguna vez. Exacto. Ese concepto, la famosa tormenta de citoquinas. Exacto. Y esta tormenta de citocinas es la que está detrás de los síntomas graves que las personas desarrollan o no pueden respirar bien porque desarrollan una cosa, un palabra que se llama síndrome agudo de distrés respiratorio, pero básicamente es que los alveolos, que es la parte del pulmón, ¿no?, donde se produce el intercambio gaseoso, pues se llena, se peta, literalmente, de células del sistema inmunitario, se peta de virus, se peta de líquido, entonces pues no se puede respirar. No sabemos por qué en este 20% de las personas está pasando esto. Es como que el sistema inmunitario reacciona de manera muy excesiva y pues no lo sabemos. No sabemos qué es lo que está haciendo. Porque en algunos funciona bien y en este pequeño grupo de pacientes pues se vuelve un poco hiperreactivo. Volviendo a ese ejército que has mencionado, que yo tampoco puedo pasar sin citar Érase una vez el cuerpo humano, que lo representaban un poco así, ¿no? Todos esos, los tenientes sobrevolando con sus anticuerpos, esos policías y esas vagonetas que iban fagocitando los agentes extraños que se encontraban por el organismo. Volviendo un poco a esa ira de pinza del ejército, ¿no?, y a esa tormenta de citoquinas que se dispara, no sé si queréis añadir algo más, Daniel, para que un poco pues, las personas que nos están viendo comprendan un poco qué es lo que sucede. Sí, realmente esto es la infantería luchando como nada. Realmente lo que se está produciendo en esa tormenta de citoquina, que en un primer momento nos sorprendió mucho a los clínicos qué está pasando y por qué está pasando esto, la verdad es que se ha avanzado mucho en los últimos 15 días sobre qué se sabe o qué no se sabe sobre la tormenta de citoquina. En un primer momento lo que se veía era que en ese proceso de generar una inmunología que permita dejar atrás la parte sintomática del virus y generar inmunidad, pues el ejército de infantería se perdía. Un poco había una desbandada, cada uno se ponía a matar a quien quería y se empezaba a liberar muchísima IL-6. La IL-6 es un tipo de citoquina que pertenece a muchas cascadas inmunológicas, de manera que esa respuesta exacerbada inducida por la IL-6 generaba muchas citoquinas que son citotóxicas y que producen necrosis en los tejidos. De manera que, pese a que sorprendiese mucho en un primer momento, la sorpresa no es para tanto. Es decir, hay una respuesta inmunológica exacerbada que es tu cuerpo defendiéndose del virus y se ha vuelto un poco loco. Lo que sorprendía realmente es que a la vez que se producía eso, las células T en sangre periférica de los pacientes disminuían brutalmente. Había un descenso y claro, son encargadas de producir citoquina y mediada su generación por citoquina, de manera que lo que nos sorprendía realmente a los inmunólogos es cómo puede haber una tormenta de citoquina que debería incrementar el número total de células T, CD8 o CD4, cualesquiera, y se producía lo contrario. Eso es realmente lo que sorprende a los clínicos. Y ahora empezamos a vislumbrar una posible explicación para esto. Y probablemente se está generando por la extenuación de las células T. Es tanta la respuesta que quieren dar frente a ese
inmesurable número de citoquinas que intentan trabajar mucho y muy rápido, de manera que se cansan. Se cansan tanto que terminan muriéndose. Eso se llama apoptosis en inmunología, y esas células T desaparecen. De manera que ahora podemos entender un poquillo más esos casos fatales en respuestas inmunológicas frente al coronavirus. Básicamente, lo que está haciendo nuestro cuerpo es luchar como no lo ha hecho nunca. Tanto lucha que toda esa infantería se pierde por el camino. De manera que aquí se abre la posibilidad mucha y muy buena del tratamiento basado en el anticuerpos monoclonales frente a la IL-6, esa interleuquina 6, que es la que genera todas estas cascadas, bloqueándola desde su inicio con fármacos como el tocilizumab, visarilumab. Lo que podemos hacer es evitar justo eso, que se produzca una extenuación de nuestra infantería y que nuestra infantería siga trabajando para encontrarse con las células B y se genere una buena respuesta inmunológica. Entendemos un poco más qué es lo que está sucediendo aquí. No sé si, Santi, ¿quieres añadir algo a esta primera cuestión? No, creo que ha sido muy completa y lo han explicado muy bien. Sobre todo eso, lo peligroso de la tormenta de citoquinas. Como comentaban, los bloqueadores de esta interleuquina 6, que es tan famosa en la tormenta de citoquinas del SARS-2, se están utilizando ya en algunos hospitales y parece que tienen buenos resultados solo o a veces con los famosos corticoides, que seguro que la gente ha oído hablar, que también reducen la activación del sistema inmune. Entonces, que sí, que esas terapias ya se están tratando para intentar, como decíamos, parar esa tormenta, que es realmente lo que está haciendo que las personas, desgraciadamente, fallezcan. Sí, la verdad es que en un primer momento estas iniciativas que hubo de ensayos clínicos a nivel global marcaron mucho las pautas de qué era lo que se podía hacer y qué era lo que no se podía hacer, y se ha depositado mucha confianza en el uso de anticuerpos monoclonales frente a IL-6. Y por poner un ejemplo, en mi hospital ahora mismo hay 12 ensayos clínicos basados en el tratamiento con sorilumab, de este anticuerpo monoclonal frente a IL-6, combinado con otras terapias. Y sin ánimo de revelar ningún resultado, que en ciencia no lo hacemos, aunque en este punto deberíamos de compartir un poquito más nuestra información para que todo sea mejor. Altruista. Podemos decir que estos están funcionando muy bien, sobre todo en personas que están supuestas a generar una respuesta inmunológica adecuada, como son las personas jóvenes o personas inmunocompetentes. De manera que la verdad es que en este sentido es bastante esperanzador. Pero el principal problema de este tratamiento es que hay que esperar que se desarrolle la tormenta de citoquina. Es decir, que hay que esperar que las cosas vayan mal para tratar. De manera que a lo mejor hay que hablar de otros tratamientos. Bueno, pues sí, Daniel, como comentabas, los tratamientos que se están desarrollando para bloquear el receptor de la interleuquina 6, como el que comentabas, que en vuestro hospital, son muy interesantes, pero claro, igual también podemos comentar los tratamientos de transfusión de suero, ¿no?, de los anticuerpos, que también es algo que supongo que la gente lo habrá oído. Es un tratamiento muy típico que se hace cuando una persona que ha pasado ya una enfermedad, en este caso el virus, ¿por qué lo ha pasado? Lo comentaba Jesús. Es porque desarrolla esta inmunidad. O sea, el sistema inmune es capaz de luchar contra ese virus y ha ganado, ¿no? Ha ganado la batalla. Entonces, esas personas en su sangre tienen las células y los anticuerpos, los anticuerpos no son más que unas proteínas muy grandes, tienen esos anticuerpos para luchar. Entonces, ya desde hace muchos años lo que se utiliza es como alternativa, mientras no tengamos otra herramienta, una herramienta muy básica en ese sentido es la transfusión de esos anticuerpos a las personas que sí que están infectadas y están desarrollando cuadros graves, como por ejemplo estas tormentas de citoquinas o casos en los que ya no se puede hacer nada más. Entonces, bueno, quizá podemos explicar un poco, bueno, pues estos anticuerpos lo que se hace es extraer el suero, bueno, y también se puede hacer con sangre completa, ¿no? Pero lo que se hace es extraer el suero donde están estos anticuerpos, estas proteínas que nos van a defender de los virus, y se transfiere al paciente. Y entonces estos anticuerpos, bueno, pues tienen dos funciones principales. Por una parte, son capaces de unirse a los virus, ¿vale? Porque son anticuerpos específicos para este patógeno, ¿vale? Que los han desarrollado las células de tu sistema inmune. Este sistema lento del que hablaba Jesús le cuesta tanto porque está desarrollando exactamente las herramientas para atacar ese patógeno, en este caso el virus. Entonces esos anticuerpos súper específicos para este virus son capaces de reconocer, por supuesto, el virus y neutralizarlo, neutralizar su efecto, neutralizar, en este caso, la entrada a las células.
pero por otra parte también va a facilitar su destrucción. Otras células inmunes pueden reconocerlo más fácilmente y destruirlo. Hay una cosa que quería comentar, y es que en estas terapias, cuando se aplica estas terapias, hay personas que suelen desarrollar un síndrome, que es una especie de reacción, que es la infección mediada aumentada o facilitada por los anticuerpos. Y es que estos anticuerpos, estos virus totalmente recubiertos por anticuerpos, es posible que de alguna forma, que en algunos casos se sabe más, en otros menos, facilite la entrada a las células y su replicación, su duplicación. Entonces, al final, con estas transfusiones, lo que haces es justamente lo contrario de lo que deseabas, y la viremia activa. Lo bueno, se forma ahí un transformer que todavía es más peligroso que el propio virus nativo, sí, ¿no? Bueno, va por la puerta de atrás y ¡pam! Y aquí discrepo bastante, la verdad. Sí, bueno, adelante. Lo que quería decir, bueno, simplemente déjame completar que en el coronavirus, en el SARS-2, justamente lo que está viendo es que este síndrome no pasa, o por lo menos los datos que tenemos es que no pasa, y eso son buenas señales. Hay un par de experimentos con animales en el que, bueno, intentan mostrar, pero en personas todavía no se ha visto que este síndrome aparezca. Entonces, por lo menos estamos salvados en ese sentido. Pero igual, sí, Daniel, nos puedes comentar, igual en tu hospital tenéis más experiencia con él. Luego podremos hablar, volviendo a la alegoría sobre el ejército, cómo esta unidad aérea, este ejército del aire, que son las células B, que bombardean y esas bombas son anticuerpos y establecen un poquito cómo va a ser el campo de batalla, responden frente al virus. Luego podemos hablar un poquito de esto. Pero hablando sobre la plasmaféresis y la transfusión de sueros hiperreactivos, es cierto que no es un tratamiento convencional en los tratamientos inmunológicos a día de hoy, es algo del siglo pasado. Y todos los inmunólogos creo que nos sorprendieron, o sea, sabíamos que era algo que está ahí, es una herramienta que la tenemos, pero pensábamos que íbamos a poderlo superar de otra manera y hemos tenido que volver a la última vez que se utilizó esto, a 1900, porque hay muy pocas patologías, son prácticamente patologías neonatales que se traten con esto a día de hoy, de manera que hemos vuelto al siglo pasado, a 1918, cuando con la gripe española se combatió con esta transfusión de suero, pero no creo que en sí mismo el principal problema de esta transfusión de suero sea la presencia de anticuerpos que se unen al FC reactivo de ciertas células y favorecen la incorporación. El principal problema de esto es que al transmitir un plasma, a día de hoy se está haciendo con plasma de pacientes convalecientes que han superado la enfermedad. Y asumimos que por porque la base de la inmunología lo dice, si ha superado la enfermedad es porque tiene esos anticuerpos. Pero no lo sabemos. Entonces, eso es una limitación muy grande, porque estamos haciendo una transfusión de anticuerpos a un paciente que está en unas condiciones bastante comprometidas con la vida, de un suero que asumimos que tiene anticuerpos específicos que pueden neutralizar el virus y otras tantas cosas, porque aparte del suero de esos anticuerpos hay otras muchas cosas, otros anticuerpos y otros potenciales microorganismos que pueden no solucionar esta enfermedad en caso de tener anticuerpos bloqueantes, pero también agravar otras patologías. De manera que es un tratamiento de riesgo, es un tratamiento de batalla, es una medicina de guerra que se ha utilizado en los peores momentos y que tenía sentido utilizarla, pero que ahora poco a poco nos lo tenemos que ir quitando de la cabeza como terapia. A partir de ahora las terapias deben de ser otras. No sé qué opinas tú, Jesús, sobre lo que hemos estado hablando. Ya, es que estaba escuchando atentamente. Me gustaría mencionar un par de cosas. Lo primero, que sobre el concepto que hemos dicho de que cuando utilizamos los anticuerpos generados frente al virus, ¿no? La plasmaterapia, que lo que van a hacer es unirse al virus y evitar que infecten a las células. Entonces, Santiago ha comentado que es posible y se ha visto muy poquito que es verdad que algunos anticuerpos se unen al virus y resulta que estas células del sistema inmunitario, como pueden ser los macrófagos y demás, pues digamos que el virus entra en estas células. De forma normal no lo haría, pero como tiene los anticuerpos, pues se une. Este es un fenómeno que es lo que ha mencionado, que se llama ADE. Mencionar primero que, si bien hay investigaciones en este sentido, es decir, que se pueden infectar las células de esta manera, también hay investigaciones que dicen que precisamente cuando un macrófago, por ejemplo,
capta estos virus que han estado cogidos por estos anticuerpos malos, por llamarlo así, lo que hacen es despertarlos. De hecho, digamos que como entra en su interior y en vez de infectarse el virus no puede infectar al macrófago, sino que este se activa. Entonces, este problema sobre si se puede promover la enfermedad o no, no se sabe realmente, por lo menos en el SARS-CoV-2 se ha visto ahora mismo que no. Entonces, hay 3 estudios, no son ensayos clínicos, que se han hecho en China y funcionan todo. Después, lo que estaba comentando Daniel con respecto a la plasmaterapia, tampoco es del siglo pasado, pero tampoco tenemos que irnos tan atrás para ver que se ha utilizado, porque cuando hubo un brote de ébola hace muy poquito, me parece que fue 5 o 6 años, se estuvo utilizando este plasma de convalecientes de personas que habían superado el ébola, que sabemos que el ébola es una enfermedad bastante chunga, o sea, nada que ver. Esto de comparar enfermedades, desde luego, no es bueno, pero el ébola, si tenemos que elegir una, esta no la elijamos. Entonces, claro, se estuvo utilizando el plasma y, de hecho, ahí no se vio ningún problema, ni tampoco de ADES ni de MA. Mencionar también sobre lo de los anticuerpos. Cuando se hace la terapia con plasma, tienen que verse cuántos anticuerpos hay. Es decir, cuando tú coges el plasma de estas personas, realmente tienes que medir cuántos anticuerpos hay. Sí que es cierto que tú no mides si estos anticuerpos bloquean o no. Esto se puede hacer. Lo que pasa es que es una técnica muy cara. De hecho, en España, por ejemplo, el Ministerio de Sanidad ha dado una recomendación de cómo hacer el plasma de convalecientes y no pone que tienes que tener en cuenta los anticuerpos neutralizantes. Esto es un problema porque a lo mejor tú tienes, vamos a decir, 1 millón de anticuerpos y solo uno protege frente al virus. Entonces, esto depende. Pero lo que es importante es que esto es una transfusión de sangre como cualquier otra, si tienen en cuenta también muchas cosas. Es decir, se miran que no haya enfermedades chungas, como puede ser el VIH o la hepatitis B y C, me parece que son. Y también se mira, esto es un poco así extraño, pero se mira si está el SARS-CoV-2 en la sangre. Porque mucha gente estuvo preguntando, ¿has superado el virus? Pero a lo mejor me das tu sangre y me infecto, ¿sabes? Pero bueno, por ahora se supone que el virus no está en la sangre, se ha detectado muy, muy poquito y bueno. Pero vaya, estas son las 2 cositas que quería añadir. Sí, la verdad es que esto hable bastante, lo del ébola estaba claro. O sea, es cierto que además nos acordamos del tratamiento en España, se acumuló suero de una religiosa para potencialmente poder llegar a utilizarlo. Pero claro, en ese caso el número de afectados, dada la patología, dada la virología y dada la peligrosidad del virus, no se tuvo que utilizar en España y además, menos mal que no se tuvo que utilizar porque la réplica hubiera sido algo catastrófico. Pero yo creo que ahora ha llegado un buen momento para hablar de la respuesta humoral frente al virus, la verdad. Porque, ¿qué es la respuesta humoral frente al virus? Pues es ese ejército del aire, son esas células B que están lanzando esas bombitas, y esas bombitas son los anticuerpos. Y es realmente la única forma que tenemos de generar una inmunidad duradera en el tiempo que nos permita bloquear el virus que actualmente está causando la patología y además prevenir que cuando ese virus vuelva a entrar en contacto con células epiteliales o células de la defensa, ese virus se genere. Entonces, me gustaría, creo que aquí se nos abre, es un tema de actualidad y se nos abren muchísimas cosas de las que hablar. Con respecto al ADE, a esto que parece ser que se llama en castellano, lo he tenido que buscar, potenciación inmunológica. Okay. Es exactamente la potenciación inmunológica. Lo que sucede es, nosotros generamos un anticuerpo, ese anticuerpo es una I, como podéis ver en la imagen, y una Y, y en la colita de esa Y se puede unir a unos receptores que se llaman FCs en la superficie de células de la inmunidad innata, macrófagos y monocitos. Entonces, lo que se ha visto y por eso se está hablando tanto de que esto pueda suceder en el SARS-CoV-2, es porque en el SARS-CoV-1 sí que se ha visto que esto sucedía. En concreto, en macrófagos, al estar presentes los anticuerpos en la superficie del macrófago y volver a ver el virus, se internalizaba y diseminaba la patología a otras localizaciones, no solo del epitelio pulmonar, sino otras localizaciones del organismo. Es cierto que la respuesta inmunológica que se daba era mucho más contundente y se acababa antes con el virus, de manera que no sabemos si ese mecanismo de potenciación inmunológica es tan malo o incluso puede ser beneficioso para resolver el virus más fácil. Es verdad que vuelve a existir una viremia, pero estás haciendo que tu cuerpo reaccione ahora eficientemente y de una manera más adecuada. Entonces, bueno,
la verdad es que se está hablando mucho de esto del ADE, de la potenciación inmunológica, pero no me parece que sea un tema, no se han visto evidencias con esta patología y no me parece que tengamos que empezar a tirarnos piedras sobre nuestro propio tejado, porque primero tenemos que conocer qué anticuerpos se generan. Y aquí reside un poco lo que estamos viendo y el quiz de la cuestión. Esta duda de por qué hay gente que una vez superada la enfermedad, habiendo sido convalecientes, incluso habiendo dado positivo a ciertos test rápidos de anticuerpos, luego son capaces de reinfectarse. Entonces, aquí nos toca hablar del isotipo del anticuerpo, de qué tipo de anticuerpo se genera frente a la patología. Y en una cinética muy sencillita, lo que sucede cuando las células T empiezan a hablar con las células B y empiezan a mandar mensajes, las células B empiezan a producir un anticuerpo que no tiene un anticuerpo del tipo IgM, que es realmente un anticuerpo que tiene una duración muy corta en el tiempo, pero que lo que hace es intentar bloquear lo máximo posible. A la espera de que esas células B que están produciendo la IgM específica frente al virus se empiezan a convertir y hagan este class switching a células IgG que sean productoras, células IgG que sean productoras de anticuerpos del tipo IgG, del mismo, que se unan al mismo sitio del virus y, por lo tanto, se genera una inmunidad que es duradera en el tiempo y que en otras patologías similares, como el SARS, se ha visto que dura hasta 3 años. ¿Dura más tiempo esa inmunidad? No podemos decir que no, podemos decir que no lo sabemos. Porque es verdad que la financiación que existía previamente con los coronavirus era muy poca y a lo mejor esto nos ha llevado a esta circunstancia actual. Pero no se ha estudiado en profundidad cómo estas células IgG de memoria pasan a la médula ósea y cuánto tiempo esa inmunidad puede llegar a durar. Con lo cual es bastante controvertido. Pero no solo es importante el tipo de inmunoglobulina, sino dónde se une la inmunoglobulina. Entonces, esto va a condicionar muy mucho, de hecho, la respuesta frente al virus. Y es probablemente en lo que está sucediendo en muchas de las personas que terminan resolviendo esta enfermedad de una manera fatal. Porque se ha visto que hay una tendencia muy abrasiva por parte de la respuesta inmunológica adaptativa a generar anticuerpos frente a una región del virus que realmente no evita nada, hace que el virus siga entrando igualmente. Esa región del virus está relacionado con lo que le da la coronita, la S de Spike. Se ha visto que es necesario que se generen anticuerpos de tipo específicos para el RBD del virus para que ese realmente sea neutralizante. De manera que hay muchas cosas que ahora mismo no sabemos frente a los anticuerpos, pero que nos podemos esperar. No sabemos hacia dónde se dirigen, si son neutralizantes o no son neutralizantes, pero lo que sí que podemos esperar es que en una respuesta adecuada, en el 80% que decía Jesús antes, se esté produciendo al sitio de neutralización adecuado para que este virus no siga penetrando y esa respuesta inmunológica sea duradera en el tiempo. Y si invertimos suficiente en esto, sabremos cuánto tiempo puede durar esa respuesta inmunológica. Algo que yo creo que preocupa a mucha gente, ¿no? A lo mejor también somos un poco maniqueos en este sentido, ¿no? Pero que hay gente que dice, vale, pero yo ya me infecto, lo supero y ya me van a dar un carnet de que ya puedo salir a la calle tranquilamente y ya tengo mi inmunidad generadísima y ya estoy protegidísimo. Bueno, pues como nos comentabas, todavía hay bastante por ahondar en la cuestión para saber más acerca de qué está ocurriendo y qué es lo que va a ocurrir a largo plazo, ¿no? No sé si Jesús y Santiago quieren añadir algo también al respecto. Estaba pensando que igual para la gente que nos está viendo, no sé si se ha mencionado un poco, porque me ha parecido súper interesante lo que has dicho de los anticuerpos. Has dicho la palabra RBD, a lo mejor la gente que está escuchando dice, ¿qué es ese de RBD? No sé si a lo mejor es el momento de decir ahora mismo que el coronavirus lo podemos imaginar como una cosa redondita con espiculitas que le salen, que por eso se llama coronavirus, y digamos que eso se llama proteína S. Y entonces, o proteína de espícula, o como se diga en español, que no ahora mismo no estoy seguro. Entonces, los anticuerpos que decía Daniel van a... Digamos que en esa proteína S hay una porción específica que es la que reconoce al receptor, que en español se dice enzima convertidora de la angiotensina, en inglés es AC2. Entonces, ese RBD está en esa proteína S, por decirlo así. Eso es lo que se une con el receptor y es lo que le dice a la célula, hola, estoy aquí, y entra. Entonces, solamente para poner en sentido lo que ha dicho de que es cierto que esos anticuerpos frente a ese RBD es lo que bloquearía entonces la unión, porque ya no podría decir hola, estoy aquí, sino que no puede. Entonces lo que estaba comentando, que es otros anticuerpos que se van a generar, pues el virus tiene otras cositas, aparte de la espícula, pues tienen otras cosas que se llaman de la nucleocápside y demás proteína,
Y esos anticuerpos, pues bueno, la verdad es lo dicho, no impiden que entre a la célula. Lo que sí es lo que decía Santiago, es posible que ayuden a eliminar por otras vías diferentes, es decir, la célula. Pero bueno, solamente por comentar lo que se estaba viendo, lo de RBD, digo, igual es el momento de mencionar. Era el momento. Exactamente. A veces realmente, primero la traducción, porque todo va tan rápido y no ha dado tiempo a traducir muchas cosas. Exacto. Y segundo, porque estamos acostumbrados, bueno, los tres trabajamos en el extranjero y nuestro día a día es en inglés y es un poco complicado. Sí. Es un poco complicado. Bueno, y aún trabajando en España, al final la terminología que se va utilizando va siendo en inglés, o sea que muchas veces la traducción, incluso para los amantes del castellano como somos, es un poco... A mí me sienta fatal, ¿eh? A mí me sienta fatal no poder traducir algo, porque para eso... Sí. El castellano es mi lengua materna y cuando no lo sé traducir, lo busco y lo rebusco. Sí, es verdad. De hecho, es muy curioso, aquí en Alemania, cuando vas a un seminario, una lecture, siempre hablan, es como una clase en inglés, o sea, da igual que sea en alemán porque es todo en inglés, no traducen nada. Y es muy curioso porque yo recuerdo en Zaragoza que sí que los profesores intentaban traducirlo más o menos como así, ¿no? Y hay veces que quedan traducciones también un poco raras y eso, en fin, es curioso. Sí, al final acaba siendo un poco como las películas, ¿no? Que te acaben con cosas como soñando, triunfé patinando, ¿no? Y cosas así. Bueno, pues quizá podemos comentar un poco también sobre los test, ¿no? Porque yo creo que la gente estará interesada en los famosos test que se están haciendo, ¿no? Y quizá, bueno, pues eso, normalmente se hablan de los test rápidos, ahora son muy famosos, pero quizá podemos hablar también de la PCR, que seguro que todo el mundo está oyendo de la famosa PCR. Como comentaba Jesús al principio, el virus entra en el organismo y cuesta unos días hasta que esta inmunidad específica, esta inmunidad lenta llega, ¿vale? Entonces, en los primeros días, la técnica que se suele utilizar para detectar estos virus es la PCR, que se llama la reacción en cadena de la polimerasa, pero da igual. Es simplemente una técnica que sí cuantifica, detecta si tienes un ácido nucleico, es decir, si tienes un ADN o ARN. En este caso, de ARN. Este virus, el coronavirus 2, el SARS-2, es un virus de ARN y entonces utilizamos esta técnica, la PCR, una variación de la clásica, para detectar si tienes el virus o no. ¿Qué pasa? Que cuando la viremia o la enfermedad, cuando tu sistema inmune está reaccionando contra este virus y se van destruyendo, estos ácidos nucleicos, la presencia del virus va disminuyendo. Entonces, esta PCR da negativo, ¿vale? Entonces, a partir de 7 días o 10 días, lo que se suele combinar es esta PCR con los estudios serológicos, la cuantificación de la IgG, IgM, que ya comentaba antes Daniel, y estos anticuerpos, estos son anticuerpos, ¿vale? Esta IgG, esta IgM, son anticuerpos que se pueden detectar y que estos anticuerpos son liberados en presencia cuando el organismo está luchando contra el virus. Y ¿qué pasa? Que cuando la enfermedad va avanzando, estos anticuerpos, puede ser que el virus ya no esté presente y sigas teniendo estos anticuerpos. La gente que ya se ha recuperado, es posible que dé positivo para estos anticuerpos, IgG, IgM, pero se hayan recuperado y ya no hay ningún virus. ¿Qué pasa con los test rápidos? Vale, pues los test rápidos es algo totalmente distinto. Los test rápidos se basan en cromatografías. Bueno, cada uno tiene su distinta técnica, ¿no? Igual alguien puede comentar algo más y conoce más específico los distintos test, porque hay mucha variedad de test, como todos sabéis, pero lo que he estado leyendo es que algunos se basan en inmunocromatografías, que son unas tiritas de papel, una especie de papel, que son capaces de detectar si tienes estos IgGs y IgMs, ¿no? También hay algunas presentes para antígenos, es decir, partes de los virus. Y entonces, ¿qué pasa con estos test rápidos? Que, claro, vienen muy bien, son mucho más rápidos que esta PCR que estábamos hablando antes, ¿vale? Porque los test rápidos que estamos hablando en 10, 20 minutos, son los test que están saliendo. Sin embargo, una PCR te puede costar 4 horas. O 3, 4 horas, no sé si alguien tiene el dato correcto. Pero, entonces, por supuesto, tiene muchas ventajas. Pero, ¿qué pasa? Que, claro, en una situación de emergencia está muy bien, pero pueden dar muchos fallos. Y entonces, estos fallos, ¿por qué están debidos? Es por lo que comentaba antes Daniel, es porque no conocemos
cómo se están produciendo estos anticuerpos. Es decir, igual detectas que tú tienes estos anticuerpos, pero no sabemos si estos anticuerpos son bloqueantes, qué van a hacer. Entonces, no se sabe muy bien qué realmente estás detectando con estos test y cuál es la utilidad real de que estos test salgan positivos o negativos. Quizá Jesús o Daniel, ¿podéis comentar algo si tenéis información más específica de estos tests? Bueno, yo de test estoy trabajando con un grupo en Portugal porque estamos haciendo como una especie de diseño para ver cómo se pueden, ¿cómo decirlo? Es decir, uno de los problemas que ha pasado en España es que al personal sanitario no se le está testeando. Bueno, por motivos que pueden ser de cualquier índole, pero una de las problemas principales es que estos kits que has dicho rápidos, que son de inmunocromatografía, que para entendernos todos es como el kit del embarazo, que todos conocemos. Tú echas la orina y te salen unas banditas, ¿estás embarazada o no estás embarazada? Pues básicamente los test rápidos de anticuerpos consisten en esto, cogen tu sangre, generalmente te pinchan en un dedo, la ponen en este cassette, tienes los anticuerpos IgG o IgM, pues van saliendo las banditas determinadas y tal. Entonces, lo que se sabe ahora mismo es que estos test han estado muy bien. Hay muchísimas compañías que los están produciendo, han cogido el sello de que se pueden vender en la Unión Europea, es decir, que en teoría valen para diagnóstico incluso, porque, bueno, han dicho que la sensibilidad, que básicamente es un parámetro que te dice que si lo que tú ves es positivo, es realmente positivo, pues salía muy alta. Decían que tú podías utilizar estos kits, pues qué te digo yo, a partir del 9º día y la sensibilidad es del 99%. Es decir, todo lo que sea positivo va a ser así. ¿Cuál ha sido el problema de esto? Que han llegado a los hospitales, han estado validando lo que esas empresas han dicho y el resultado ha sido nefasto. Y esto, pues, lo hemos visto en el caso de España en particular. Hemos visto que ha pasado una cosa parecida con los famosos test de antígenos, que son los peores. Es decir, los test de antígenos básicamente es que de tu sangre, no son de la sangre, generalmente te cogen muestras de la parte de atrás de la garganta y esto, pues, procesabas la muestra, lo echabas en este cassette y te decía si tenías virus o no. ¿Y cuál ha sido el problema? Pues que no funciona. O sea, la empresa decía que se detectaba de lujo como una PCR y pues no funcionaba. Entonces, la realidad es que ahora mismo los test serológicos rápidos se están en bocas de todo el mundo, pero la realidad es que no funcionan. No funcionan hasta el día de hoy, tienen una sensibilidad un poquito baja, que no se sabe realmente cuál es, porque depende de la empresa y depende, al parecer, también incluso en qué momento hagas el test, incluso en qué población. Claro, realmente esto es test y más test. Esto lo llevamos escuchando desde el principio y es una de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Pero no es importante hacer test y más test. Es generar muy buenos datos y muchos de ellos. Porque si algo sabemos de este virus o del comportamiento de la patología en su conjunto y el spreading, la expansión del virus, es que no sabemos nada y tenemos que conocerlo. Por eso los test son elementales, pero simplemente para darnos buenos datos a los científicos con los que podamos trabajar y decir, esta iba por aquí o esto iba por allá. No creo que no creo que todos los test sean malos o sean buenos, creo que hay una amplia diversidad y lo que tenemos que saber, lo que tenemos que pautar claramente es cómo y cuándo utilizar cada uno de ellos. Santiago ha explicado perfectamente bien el punto en el que la PCR es útil, el punto en el que los test rápidos de screening de la población si se han generado anticuerpos pueden ser útiles aunque fallen o no fallen. Bueno, ha quedado bastante claro. El punto concreto que tenemos que versar aquí es, ¿puede un test para la determinación de anticuerpos fallar? Hombre, no debería. Lo ideal, en condiciones ideales, es que el test funcione al 100%. En condiciones ideales también es que no tengamos una pandemia. De manera que es cierto que los test pueden, para tener un dato epidemiológico relevante, podemos permitirnos ciertos grados de margen en si estos test están fallando o no están fallando. Y fallan no solo porque el kit falla en sí mismo, sino porque otra faceta importante para saber cómo hemos superado la enfermedad es la cuantificación de los anticuerpos. No vale solo tener anticuerpos específicos neutralizantes, porque tú, cuando generas una respuesta inmunitaria, generas anticuerpos frente a muchas partes del virus. Pero ahora, ¿en qué proporción están esos? Es decir, es necesario, para saber cómo está el estatus inmunitario de la sociedad, conocer qué tipo de anticuerpos neutralizantes tenemos y cuánto de ellos tenemos. Porque eso también nos puede dar incluso una idea de cuánto van a durar y cuál va a ser la respuesta específica que tengamos. De manera que, frente a estas técnicas cromatográficas, esta idea de test de embarazo, como decía Jesús,
Existe otra técnica, que es la que realmente los inmunólogos llevamos utilizando muchos años y seguiremos utilizándolos por muchos años, que es la técnica ELISA. La técnica ELISA nos dice, aunque sea algo muy sencillito, y te lo enseñan en primero de carrera, te dice cuánto tienes, cómo lo tienes y qué especificidad tienes. Pues abordado el tema también de los test de diagnóstico, test rápidos y las diferentes tecnologías que tenemos para conocer un poco más desde el punto de vista científico y desde el punto de vista epidemiológico, nos falta tocar un tema también muy importante, que sería el de la prevención de la infección, es decir, el antes de pues lo que no queremos que suceda. Y para ello habría que hablar de la generación de una vacuna, que es lo que todo el mundo parece que busca como ya lo definitivo y que lo que nos va a permitir estar tranquilos. Esto, sin duda, se necesitan medios y se necesita sobre todo tiempo. Entonces no sé si queréis hablar un poco también de, bueno, es verdad que todavía falta mucho por saber, no sabemos mucho, pero algo que se vaya intuyendo o algo que queráis comentar. Os cedo la palabra. Bueno, quizá igual empezamos comentando cómo es una vacuna, ¿no? Igual la gente ya lo sabe, ¿no? Pero rápidamente, porque lo hemos comentado, estado hablando de anticuerpos y tal, pero una vacuna justamente lo que busca es generar, como tú has dicho, ¿no? Una inmunidad activa, una inmunidad duradera. Y para ello, estos anticuerpos, lo que necesitas, esta vacuna lo que tienen que generar son las llamadas células de memoria. Seguro que la gente las ha oído hablar, porque estas son capaces de realmente recordar ese patógeno. En su día estuvieron infectados, esta persona estuvo infectada con el virus y las células, un tipo de ellas, son capaces de acordarse de ese patógeno y decir, hostia, me acuerdo. Y generar esta respuesta lenta que comentaba Jesús, que suele costar pues de la semana, no 10 días, se genera muchísimo más rápido y por tanto podemos combatirla mucho antes, ¿vale? Entonces eso es lo que buscamos con una vacuna. Ahora bien, ¿cómo se hace una vacuna, no? En plan, no es tan sencillo. Entonces la gente, lo que necesitamos es las vacunas se generan con partes de los virus o partes de los patógenos en general. Son partes que no producen la enfermedad, porque evidentemente si te inyectas algo que, en plan, el virus completo, eso no es un asunto. Exacto. Entonces lo que tienes que hacer es coger partes o virus inactivados o partes de ese virus que no te va a producir la enfermedad, pero se parece mucho, ¿vale? Entonces como que engañas a tu sistema inmune diciendo, el patógeno no es este, pero es muy, muy parecido, ¿vale? Entonces activas ese sistema inmune, desarrollas toda la inmunidad, todo el sistema inmune ya, como decía, se activa y se generan estas células de memoria. Al final del cuadro, digamos, se generan estas células de memoria que son las que te dará protección, ¿vale? Al final. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Que para generar una vacuna, lo importante, como hemos dicho, es que sean seguras. Lo importante es que una vacuna sea segura. Y para eso hacen falta tiempo, como tú has dicho, que ese es nuestro factor limitante. Entonces, claro, una vacuna de normal, el desarrollo de una vacuna estará igual hasta los 20 años, ¿no? Igual tenéis números más cercanos, pero más de 10 seguro, ¿vale? Pues son muchos años. Entonces, no tenemos ese tiempo. La gente queremos una vacuna ya. Entonces, se están acelerando los procesos, todos los procesos burocráticos, como decimos, cuestan muchos años, se están acelerando. Todas las empresas, todos los organismos no internacionales se han puesto las pilas, digamos, y han acelerado, han puesto protocolos express, digamos, para acelerar todo esto. Pero aún así, esos protocolos express, igual estamos hablando de pocos años, ¿no? Pero pocos, o meses, muchos meses. Entonces, sobre todo para asegurarse de que esa vacuna sea segura. Por supuesto, igual hay por supuesto, ensayos que se están empezando ya con alguna, o en animales, estoy seguro, no sé si habéis leído vosotros alguno, de que se han empezado. Pero claro, de allí a llegar a la vacuna definitiva hace falta tiempo. Igual podéis comentar alguno, si conocéis alguna vacuna en concreto que se esté realizando. Bueno, hay varias vacunas que ya están en ensayos clínicos en humanos. Me parece que son 6, porque se actualizó hace muy poco. No sé si fue ayer o antes de ayer, empezó justamente aquí en Alemania, justamente en Mainz, donde estoy viviendo. Una compañía está haciendo una vacuna y que ya está reclutando a 200 voluntarios sanos, ¿no? Que es, yo me pregunto, oye, pues igual puedes participar, pero también te preguntas, un ensayo clínico, ¿no? Participar, a ver qué te va a pasar. La verdad es que las vacunas que se están utilizando para el coronavirus son varias. Hay, como tú has mencionado, empresas que están utilizando virus inactivados. Esto a la gente se lleva un poco las manos a la cabeza y se vuelve un poco loca cuando escucha virus inactivados porque piensa, esto seguro que se activa. Y hay que tener en cuenta. En plan zombie y me la prepara.
Sí, y hay que tener en cuenta que esto puede pasar, ¿eh? Es decir, los virus se pueden inactivar, pero pueden crear la enfermedad. Y esto en un grupo de pacientes, por ejemplo, lo que son los inmunodeficientes, es decir, personas cuyo sistema inmunitario no funciona bien, este tipo de vacunas no se puede administrar. O sea, que está muy bien para la población, pero no para toda. Otras vacunas que se están haciendo son como partes del virus. Es lo que ha dicho, por ejemplo, Daniel antes, que hablábamos de esa famosa palabra RBD, ¿no? Pues utilizamos esos cachitos del virus y se lo metemos al organismo y, pues, oye, es un virus, pero no hace nada. O sea, es un virus, realmente no es un virus, es como si descuartizas al virus y le dices al organismo, aquí lo tiene. Y luego, casualmente, la que está en Alemania, a mí personalmente es la que me parece más curiosa porque utiliza al virus. Es decir, el virus hemos dicho que es material genético, defectuoso, ¿no? Por decirlo así. Y en este caso es un RNA. Pues estas vacunas son casualmente lo mismo, un RNA, pero en vez de codificar o en vez de tener la información del virus, pues tiene información de esas proteínas que tiene. Es lo que se está probando aquí en Alemania. Yo soy muy escéptico con esto, la gente está súper feliz y súper optimista. Yo me siento un poco mal cuando digo esto, pero no existe ninguna vacuna a día de hoy que sea basada en esta tecnología, en el ARN, que esté aprobada para uso en humano, ni una. ¿Vale? Y ahora se está poniendo muchísimo dinero, se está poniendo muchísimas ganas, están diciendo que la tecnología ha avanzado muy rápido, pero yo lo siento, hasta el día de hoy no hay ni una sola vacuna basada en ARN que esté aprobada, o sea, que esté aprobada para su uso en humano. Entonces yo voy un poco más de la idea de que serán las vacunas de subunidades, esta que hemos dicho que descuartizas al virus y te lo meten, las que seguramente funcionen, o las inactivadas, y que creo que casualmente son las que se están haciendo en Estados Unidos y en China, no en Alemania, que yo sepa. Que no te escuchen por ahí, decir Exacto. Bueno, habéis visto que he invitado a Jesús a hablar porque de vacunas sé bien poco. Es verdad que hubiera sido interesante tener un virólogo aquí entre nosotros, porque realmente son los que saben de esto. Y luego ya, cuando ves que ellos han desarrollado algo, llegamos nosotros para decir, pues el cuerpo a esto responde así o no responde así. Pero lo único que me gustaría destacar con el tema de la vacuna es una frase que ha dicho Santiago, es de queremos una vacuna ya. Y eso es cierto, queremos una vacuna ya. Y la gente, lo dije en mi última visita a la playa de la ciencia, la gente quiere una vacuna ya. Y esto ¿cómo puede llevar tantísimo tiempo la producción de una vacuna? Se preguntan algunos. Pero ¿cómo no va a llevar muchísimo tiempo la producción de una vacuna? Mi experiencia, lo que estoy viendo en el laboratorio, lo que estoy viendo a mi alrededor, es que nunca he visto a la gente trabajar tan rápido, tan bien y de una forma tan eficiente como se está haciendo ahora. También por un factor muy importante, porque hay mucho dinero. Y a lo mejor no es un tema para tratar aquí, porque hablamos de inmunología, pero en cierto modo la inmunología está relacionada con el dinero, porque sabremos más de inmunología cuanto más dinero se invierta. La gran deficiencia y por qué no existe una vacuna o por qué no se puede desarrollar una vacuna en menos de X tiempo, es porque no tenemos herramientas previas que hayan sido, por ejemplo, el ejemplo que decía Jesús ahora mismo, ninguna vacuna con ARN ha sido nunca aprobada. Pues a lo mejor ahora es el momento. Y has dicho, un factor importante, están trabajando mucho, tienen mucha técnica porque se ha dado mucho dinero. La investigación, cuando todo va bien y cuando estamos caminando por el campo y cuando nuestra vida se basa en nuestros pequeños problemas que no son importantes para nadie, nada más que para ti, nadie piensa en investigación, pero ahí estamos, decía la otra vez, la investigación es silente. La investigación es un trabajo constante del día a día, en el que muchos de nosotros tenemos que marcharnos al extranjero, 3 de 3, y Diego dentro de poco, porque en España no se está dando el dinero suficiente para investigar, para avanzar en ciencia y para que problemas de este tipo se puedan gestionar y resolver mucho más rápido. Con esto quiero decir que se tendría ya una vacuna para el coronavirus si se hubiera invertido más dinero en España en investigación. No quiero decir esto, pero que se hubiera desarrollado tecnologías suficientes como para desarrollar una vacuna mucho más rápido. Pues eso sí, eso probablemente sí. Y el problema y la deficiencia que tiene el problema con la ciencia, igual que también con la educación, cuando uno recorta en ciencia de educación, tú no notas, porque dejas de saber cosas, pero como no las conocías, no las echas de menos. En cambio, los que trabajamos en esto sabemos que es elemental el avance del conocimiento en su conjunto, porque eso nos permitirá que en momentos como estos, en vez de que esto lleve pocos años o muchos meses, como decía Santiago, para el desarrollo de una vacuna, pues podamos tener una vacuna de una forma mucho más rápida. De manera que, un llamamiento, cuando hablamos de vacuna, no se nos olvide, dejemos de estar confiados en nuestras casas, y si no nos volvemos a confiar, la ciencia sigue siendo igual de importante. Y los científicos seguimos levantándonos por la mañana y hablando entre nosotros de inmunología, como lo estamos haciendo hoy aquí. Hoy interesa más que ayer, pero
mañana lo importante sería que no dejase de interesar. Pues sí. Esa frase, ¿no? De solo nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena. Ojalá cuando todo esto se supere, que todos lo estamos deseando, pues esas instituciones encargadas de financiar a la ciencia se comporten como esas células de memoria y recuerden realmente las situaciones y se encarguen de inyectar, pues liquidez y recursos a aquellos científicos y grupos que se encarguen de la investigación. Y una cosa es que además me ha gustado mucho lo que has dicho de que la ciencia va lenta. Y yo creo que entonces labores como la que estás haciendo, Diego, de dar voz a la gente que está haciendo ciencia, es importante porque la gente no solamente tiene que entender que la ciencia es buena, sino que la ciencia es lenta, pero produce resultados. ¿Por qué digo esto? Porque con la crisis del coronavirus ya se estaba viviendo antes con ciertos movimientos que Daniel, estando en Estados Unidos, puede que conozca un poco más que en España o en Alemania, donde tampoco es tan excesivo como los antivacunas. En tiempos de crisis como hay ahora, aparece mucha gente aprovechada basándose precisamente en el por qué la ciencia es tan lenta. Es decir, por qué de repente a mí me aparece un señor que me dice tengo una molécula que no quiero mencionarla tampoco para darle más bombo, pero que cura todo. Cura el cáncer, cura el coronavirus, cura la esclerosis múltiple. Cómprame, porque es que las autoridades sanitarias no me quieren dar el visto bueno porque es que lo tengo ya. Y sin embargo, los científicos, todo el mundo que está dedicado a la investigación no puede ir más rápido porque la ciencia no va rápido, porque la ciencia se basa en evidencias, se basa en decir que algo funciona no porque me lo ha dicho mi vecina o no porque me lo ha dicho aquel señor de enfrente o porque mi tía lo ha probado, se basa porque hemos probado algo en unas personas y lo hemos escrito y no lo he escrito en internet y he puesto zona de testimonios y he puesto me ha funcionado esto. Entonces yo creo que es súper importante también decir esto. Estamos trabajando, van a llegar resultados y no os fiéis de curas milagrosas ni de productos que de repente alguien tiene y que casualmente todos los organismos internacionales están detrás de ello, porque yo creo que hay que tener mucho cuidado con esto y hay que pensar que ¿quién me está vendiendo este producto? Él se va a beneficiar. Siempre se está criticando que si las farmacéuticas pueden tener una forma más o menos ética o no, esto podríamos discutirlo en otro sitio, pero la persona que vende un producto milagroso se está haciendo rica a tu costa. Entonces, yo creo que esto es importante decirlo también y tenerlo en cuenta, que la ciencia va lenta, pero no sé cómo se dice esto, ¿no? Sin prisa, pero sin pausa o... Sí, por ejemplo. Y vísteme despacio que tengo prisa, que también sería muy aplicable aquí. Exacto. Muy bien. Pues no sé si de forma muy breve, ya hemos ido mencionando alguna cosa, ¿no? Pero, bueno, todos los tres, aunque estéis lejos, conocéis la situación que estamos viviendo en España y demás. Y un poco alguna diferencia reseñable que hayáis visto en Alemania y en Estados Unidos y que digáis, pues mira, es que aquí a vosotros os está pasando esto o vosotros estáis reaccionando de esta manera y aquí todo lo contrario, aquí hacemos esto. No sé si tenéis alguna pincelada que queráis dar por ir cerrando un poco la charla. Están de menos los aplausos, yo creo, ¿no? Aquí no aplaude nadie y en España todo el mundo que habla... No, yo lo que sí que igual quiero mencionar es la reacción de la gente. O sea, como hemos dicho, ¿no? Yo estoy en Alemania y yo me informo, yo leo las noticias de España, porque mi alemán no es tan bueno y no puedo leer las noticias de aquí de Alemania. Y sí, que no sé si lo sabéis, pero es chungo, ¿no? El alemán. No sé si lo sabéis. Ni lo sabemos. Así que entre eso y que soy vago, pues aquí ya el hambre y la comida. Bueno, pero entonces, claro, ves las noticias en España, hablas con la gente y todo el mundo como muy concienciado. Por lo menos es la impresión que yo tengo de que está todo el mundo, quédate en casa, todo el mundo con guantes, con mascarilla. Y aquí en Alemania tuvo una reacción mucho más lenta, que también tiene que ver, supongo que con los casos, ¿no? Porque en España pegó un pelotazo que flipas y aquí en Alemania, por las razones que sean, se ha ido controlando mucho. Pero yo la gente, de hecho, incluso cabreada de que no pudieran ir a trabajar en plan, joé, estos son mis derechos, no puedo ir, no sé qué. Oía incluso gente que se manifestaba en plan, pero... o sea, contrastaba mucho esa visión de, por una parte, España casi, eso, en estado de emergencia, todo el mundo en casa, no se podía mover nadie. Y en Alemania aquí, un poco con menos, no sé, con menos... Por supuesto había gente que no, eso es toda una generalización, ¿no? Pero sí, era increíble, eso me sorprendió a mí. ¿Tú también viviste eso, Jesús, en Mainz? ¿O? Antes, Santi y Jesús, corregidme si me equivoco, no habéis llegado a estar confinados, es decir, no se os ha llegado a obligar a no salir de casa, ¿verdad? Cosa que aquí en España sí estamos viviendo eso, es decir, nosotros no podemos salir de casa. Vosotros os encontráis los establecimientos y muchos trabajos cerrados, pero sí que podríais llegar a salir, pasear incluso, ¿no? Sí.
Bueno, la idea es que sea alrededor de casa, pero yo creo que puedes andar, a no ser que te vayas a 20, 30 kilómetros, yo creo que se pueden dar paseos, por supuesto, ir por el río. Creo que la norma, creo que depende de cada ciudad, no es por nada. Pero aquí en Dresden decían que no podías estarte quieto, en plan que podías andar, pero no estarte quieto. Pero bueno, la gente, como suponéis, y encima ahora que hacía esta semana se ha hecho un buen tiempo, la gente le da un poco igual. Oía historias, a mí no me ha pasado, pero oía historias de en un parque, pues que viene la policía con un micrófono en plan, a ver, por favor, tienen 10 minutos para desalojar la zona. Pero sí, no ha sido como en España. No ha sido como en España. Sí, perdona, Jesús, que justo cuando ibas a hablar te interrumpí. Dale. No, sí está bien. Depende del estado, porque en Baviera, que seguramente no son de Baviera, ¿no? Porque es lo que conocemos por los alemanes, el cervezón, el Oktoberfest, las salchichas, ¿no? En Baviera y en Baden-Württemberg, que es el estado que está al lado y que está justo debajo del estado donde estoy yo, ahí sí que ha habido un confinamiento. No ha habido un confinamiento como en España, es decir, que no se podía salir para nada, pero sí que han tenido confinamiento y solo se podía salir a hacer deporte. A mí personalmente me he dado cuenta de una cosa, que se lo decía a mis padres el otro día y se reían de mí. La diferencia que veo entre España y Alemania es que en Alemania se ha confiado en sus ciudadanos. Es decir, los políticos han dicho, mira, distanciamiento social, 1,5 metros, 2 metros, a rajatabla, así esto, y podéis seguir saliendo. Y en España lo contrario, es como, no me fío de ti porque sé que sois unos lo que sea y vais a salir a abrazaros y a besaros como si esto lo hiciesen todos los españoles, ¿sabes? Y no ha confiado en sus ciudadanos. Entonces los están confinando dentro porque ha supuesto que no se va a poder fiar de ellos. Y yo me he dado cuenta de esto y es cierto, porque aquí en Mainz yo he seguido saliendo a hacer deporte, podía ir al centro, no he ido por responsabilidad propia, igual soy muy alemán, pero pienso que soy español en el fondo. Y como yo, seremos todos, incluso que, aunque estés en España, si te dicen, manteniendo las distancias, puedes darte un paseo. Pues ¿por qué no? A mí me ha molestado mucho darme cuenta de que el gobierno propio no se fía de sus ciudadanos, oye. Y esto... Habría que ver, Jesús, si los políticos son confiados y si los ciudadanos son confiables, ¿no? Un poco de ese compromiso. Exacto. La verdad es que si me forzáis a hablar de clase política y ciudadanos en Estados Unidos... complicado la clase política en Estados Unidos. No querría yo politizarme, pero en este caso mi sensación del confinamiento en Estados Unidos. Mi sensación del confinamiento en Estados Unidos es que la ciudadanía ha superado con creces a su dirigente, y en concreto focalizamos a ese señor, ha superado con creces a su dirigente. Cuando no había que hacer nada, aquí ya la gente se había confinado. Probablemente porque en la ciudad de Nueva York hay muchísimos extranjeros, probablemente porque la gente es crítica en este estado, a diferencia de otros estados, pero hemos superado con creces al presidente Trump y a las normas que puso la Casa Blanca, porque nos confinamos antes de que nadie dijese nada, y se vio cómo Manhattan se fue vaciando. Yo vivo en Manhattan y pasearse por las calles de Manhattan es de película. No soy leyenda, pero la película de Soy Leyenda nos dice mucho. La verdad es que es sorprendente como ante propuestas que no tienen sentido ni rigor científico, como ponte una bufanda en la boca, o ya tengo la curación cuando el tratamiento no se había empezado ni a evaluar. Llamó mucho la atención fuera de Estados Unidos. En Estados Unidos sabíamos quién estaba dando ese mensaje y, de verdad, los ciudadanos superaron con creces a ese señor. Aquí sí se aplaude y se aplaude mucho. Da miedo, porque a las 7 de la tarde es que vibra la ciudad, porque la gente no solo aplaude, pensaba que esto era es que hacen caceroladas, ¿sabes? Pero caceroladas reivindicativas del personal sanitario. Están muy orgullosos de su personal sanitario. Yo trabajo en un hospital y estoy orgulloso de los trabajadores del hospital, pero no del sistema sanitario. En Europa, y concretamente en España, en estos momentos tan difíciles te llenas de orgullo de saber que en tu país existe una sanidad pública universal y que en esa sanidad pública universal esos trabajadores de la salud sí lo están dando todo. Una noticia hace poco donde hablaba que el porcentaje de mortalidad en la sociedad afroamericana y en los habitantes hispanos de la ciudad de Nueva York, pues hacían algún tipo de vinculación entre la mortalidad y la raza, son los que menos seguro sanitario tienen porque no se pueden permitir pagarlo. Eso habla mucho, como reconozco el valor de mis compañeros, pero no puedo aplaudir un sistema sanitario que deja a un lado a quien sea o como sea.
Pero pese a eso, y pese a las críticas a la clase política o al sistema sanitario estadounidense, las cosas están avanzando muy rápido en Estados Unidos, a una velocidad que no veo en Europa. Hay muchísimo dinero en investigación. Es cierto que probablemente el conjunto, la mayor colectivo de mejores científicos del mundo está en Estados Unidos. Eso no quiere decir que no haya científicos excepcionales en Europa y en España, pero en comunidad probablemente el mayor número de buenos científicos están aquí, pero porque es donde más dinero se invierte en investigación, y no quiero volver a lo mismo, pero es cierto que evidentemente a la hora de poder buscar soluciones rápidas y concisas, esto va a ayudar mucho. De manera que mi crítica a Estados Unidos no es una crítica, sino es contraste, como todos tenemos. A mí en España me tendrían que haber prohibido salir, porque si no, estaría abrazando. Respondiendo a la cuestión de la confianza también, ¿no? Muy bien, pues yo creo que ha sido un cierre interesante también esos contrastes, y yo he de decir que, bueno, que estoy muy agradecido, y sobre todo por todo lo que he aprendido hoy con vosotros. Ha sido un lujo poder rodearme de expertos, así que gracias Santiago, Jesús, Daniel. Hablando un poco de los países, bueno, ojalá y siempre que vosotros queráis podáis volver a España para que pues este país pueda aprovecharos también, ¿no? Ojalá sea así pronto, y ya digo, siempre que vosotros, que a lo mejor estéis allí muy a gusto, queráis regresar. Así que nada, espero que la gente que esté viendo esta charla también haya aprendido lo mismo que yo, y que se lleve una información importante, una información que creo que es muy, 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 muy interesante de divulgar en esta situación que estamos viviendo, y que la puedan aprovechar y que sepan que viene pues de fuentes fiables, ¿no? Así que nada, no sé si queréis añadir algo más. Por mi parte, pues agradeceros que hayáis venido, y que, oye, que esto está muy bien, es que repetimos cuando queráis. Yo me gustaría decir que muchísimas gracias por tu invitación y muchísimas gracias por esta conversación, y encantado de haberos conocido, Jesús y Santiago. Espero que en algún momento podamos repetir esto o incluso vernos en persona, que sería mucho mejor. Sí, yo me uno a los agradecimientos. Perdón. No, Santiago. Iba a pasar esto. Bueno, que bueno, pues nada, simplemente unirme a los agradecimientos. Por supuesto, de todo esto creo que es genial, y sobre todo lo que dices, la información que venga de expertos, no de nosotros, sino de verdad, del resto, de toda la comunidad científica, de toda la labor que está haciendo por informar, ¿no? Y dejarse de bulos y fake news y buscar la información verídica. Y también te quería agradecer a ti, tu canal de YouTube, de verdad, por promocionar a los jóvenes científicos, porque está muy bien la labor que haces en general de comunicación científica. Como decía al principio, creo que debería ser una responsabilidad de todos los científicos, así que te lo agradezco, no solo por este vídeo, pero también por tu canal. Enhorabuena. Bueno, pues yo creo ya un poco más que añadir, ¿no? Muchísimas gracias por la invitación. Como dice Daniel, me uno sobre todo así algún día nos podemos encontrar en persona y superar la barrera de las videoconferencias, que yo personalmente también estoy un poco hasta el gorro de videoconferencias, que te da como un poco de morriña humana, y yo no soy una persona muy cariñosa realmente, pero después de esto me he dado cuenta que, oye, se necesita el contacto físico también, de vez en cuando, que ver a la otra persona y decir, joder, es que no puedo sentir nada. Así que muchísimas gracias, yo también he aprendido bastantes cosas, y espero que a la gente que nos esté viendo pues también haya aprendido, y encantado de volver cuando quieras. Fenomenal. Pues muchísimas gracias a los tres. Gracias por divulgar y por hacerlo en este caso en la Playa de la Ciencia. Así que mucho ánimo con esta situación, y a ver si muy pronto hablamos de cómo hemos superado la crisis del coronavirus. Así que nada, un abrazo a todos.